La cumbre de matemáticas galácticas fue más que un evento, fue un espectáculo de brillantez incomparable. Archon 7, la estación flotante donde tuvo lugar, flotaba en el cosmos como una joya resplandeciente. Su arquitectura era una mezcla de ingenio alienígena y diseños antiguos que exhibían agujas hechas de material translúcido que refractaba la luz de las estrellas en patrones deslumbrantes. Los delegados de todos los rincones de la galaxia llegaron en naves de varias formas y tamaños, cada una simbolizando los logros tecnológicos únicos de sus respectivas civilizaciones. El Dr. Ethan Carter nunca se había sentido tan fuera de lugar como representante de la Tierra, una civilización relativamente joven y menos avanzada en términos galácticos. Era muy consciente del escepticismo que rodeaba su presencia. Al caminar por los pasillos luminosos de Archon 7, no pudo evitar maravillarse ante la diversidad que lo rodeaba. Seres de todas las formas imaginables conversaban en el traductor de lenguaje universal. Un suave zumbido. Había seres imponentes con cuerpos cristalinos que brillaban como prismas. Entidades gelatinosas que pulsaban con bioluminiscencia y criaturas insectoides cuyas múltiples extremidades gesticulaban con intrincada precisión mientras debatían teorías matemáticas. Ethan, en contraste, lucía dolorosamente ordinario con su traje a medida, su cabello oscuro ligeramente despeinado por el largo viaje y sus profundos ojos castaños escaneaban nerviosamente a la multitud. Agarraba una delgada tableta digital, su única herramienta en esta reunión de gigantes intelectuales galácticos. Invitación de la Tierra a la cumbre fue más simbólica que práctica, un gesto de buena voluntad para reconocer la creciente curiosidad de la humanidad sobre el cosmos, pero Ethan no estaba allí para hacer una declaración. Estaba aquí para observar, aprender y tal vez contribuir de cualquier manera pequeña que pudiera. El gran auditorio donde se llevó a cabo la ceremonia de apertura fue una maravilla de la ingeniería. Su estructura tipo domo parecía extenderse infinitamente con constelaciones holográficas arremolinándose sobre filas de asientos que descendían en círculos concéntricos hacia una plataforma central donde el orador principal de los eventos, el profesor Zar de la raza Yar, estaba a punto de comenzar. Era una figura imponente, tanto literal como metafóricamente, su cuerpo alargado cubierto de escamas azules brillantes irradiaba un aire de autoridad. Sus 3 ojos brillaban débilmente, reflejando la reputación de su especie por su intelecto incomparable. Ethan se acomodó en su asiento, tratando de pasar desapercibido. El aire estaba denso de anticipación cuando Zilar subió a la plataforma, un silencio cayó sobre la audiencia. Y las constelaciones holográficas de arriba se transformaron en ecuaciones complejas que bailaron en el techo. Bienvenidos, estimados delegados. Zilar comenzó a hablar con su voz, una resonancia profunda que parecía vibrar a través de la sala. Hoy nos reunimos para enfrentar el pináculo del desafío matemático, un problema que ha eludido incluso a las mentes más avanzadas de toda la galaxia. La paradoja del infinito. La mención de la ecuación envió ondas de murmullos a través de la multitud. Ethan se inclinó hacia adelante. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Había leído sobre la paradoja del infinito en las reuniones informativas de la cumbre. Era una ecuación hiperbólica. Descubrió hace siglos, en una estación espacial abandonada, se decía que tenía la clave para desbloquear la tecnología energética antigua. A pesar de los innumerables intentos de las civilizaciones más avanzadas, seguía sin resolverse. Zilar continuó con su tono teñido de orgullo. Esta ecuación no es simplemente una prueba de intelecto, es una medida del potencial de nuestra especie colectiva. Resolverla no solo nos otorgaría acceso a reservas de energía incalculables, sino que también redefiniría nuestra comprensión del universo mismo. Una enorme pantalla holográfica se materializó en el centro del auditorio, proyectando la paradoja del infinito para que todos la vieran. La ecuación era un laberinto de símbolos que latía con un brillo de otro mundo. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par mientras intentaba darle sentido. La ecuación no solo era compleja, era alienígena en su esencia misma, desafiando las reglas de la lógica y las matemáticas con las que estaba familiarizado, pero había algo extrañamente cautivador en ella, como si tuviera un ritmo o patrón esperando ser descubierto. La voz de XY se volvió más aguda y... Sin embargo, a pesar de los esfuerzos combinados de nuestras mentes más brillantes, esta ecuación sigue siendo un enigma. Algunos dicen que es irresoluble, un truco cruel dejado por una raza extinta hace mucho tiempo. Pero creo que es un desafío, un faro que llama a aquellos dignos de sus secretos. Ethan notó las miradas sutiles dirigidas hacia él por algunos de los delegados, casi podía escuchar sus pensamientos. ¿Qué podría aportar un humano aquí? Los logros matemáticos de la Tierra todavía estaban enraizados en lo que la galaxia consideraba rudimentario.
Se obligó a ignorar los susurros de duda y se concentró en la ecuación. Sus manos se apretaron alrededor de su tableta mientras comenzaba a tomar notas. Su mente ya estaba trabajando para identificar elementos familiares. Mientras Zilar continuaba su discurso, volvió su mirada hacia Ethan. Su expresión era ilegible. Damos la bienvenida a todas las perspectivas, no importa cuán primitivas puedan parecer, incluso la voz más pequeña puede generar las mejores ideas. La leve sonrisa burlona en el rostro de XY no escapó a la atención de Ethan, pero se negó a dejar que lo perturbara. En cambio, asintió respetuosamente, decidido a demostrar que la perspectiva de la humanidad no era tan insignificante como creían. El resto de la ceremonia procedió con presentaciones de varios delegados, cada uno ofreciendo su análisis preliminar de la paradoja del infinito. Ethan escuchó atentamente, tomando notas y ocasionalmente sacudiendo la cabeza ante los enfoques enrevesados que se discutían. No era que se creyera superior, ni mucho menos, pero muchas de las soluciones parecían depender demasiado de la tecnología avanzada y carecían de una comprensión fundamental de la estructura de la ecuación. Cuando terminó la ceremonia, Ethan sintió una mezcla de asombro y aprensión. Estaba rodeado de brillantez, pero no podía quitarse la sensación de que la respuesta a la paradoja del infinito no estaba por delante de los algoritmos o los cálculos hiperdimensionales, sino la simplicidad de ver la ecuación no como un problema a ser conquistado pero como un rompecabezas a ser entendido. Mientras los delegados se dispersaban a sus respectivos cuarteles, Ethan se quedó en el auditorio mirando la ecuación holográfica, que todavía flotaba en el aire. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Era solo un humano entre una galaxia de titanes intelectuales, pero mientras estudiaba la ecuación no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Había algo familiar en los patrones, un ritmo que le recordaba a los caóticos sistemas de fractales y bucles infinitos de la Tierra. Tal vez pensó para sí mismo que la respuesta no está en lo que vemos sino en cómo lo miramos. Con ese pensamiento se dio la vuelta y salió del auditorio listo para enfrentar el desafío que se avecinaba mientras amanecía el segundo día de la Cumbre de Matemáticas Galácticas. Nuestro Orón 7 era un hervidero de actividad. Delegados de docenas de civilizaciones avanzadas llenaron las salas de conferencias. Sus discusiones rebosaban de teorías complejas y predicciones audaces. La paradoja del infinito estaba en la mente de todos y a pesar de la grandeur de los días anteriores, no se había logrado ningún progreso real. Entre los delegados, la tensión comenzaba a hervir. Esto era más que un desafío intelectual. Resolver la ecuación era una cuestión de prestigio y el fracaso significaría una humillación colectiva. El Dr. Ethan Carter se despertó temprano. Su mente todavía zumbaba por los eventos del día anterior. Había pasado la noche revisando sus notas, dibujando patrones y fórmulas en su tableta digital. Cada vez que pensaba que estaba progresando, la ecuación parecía escabullirse de su comprensión mental. Su complejidad se burlaba de él, pero aún no podía quitarse de encima la sensación de que había algo que le faltaba, algo vital que yacía oculto debajo de sus capas de complejidad. El programa de la cumbre para el día comenzó con una serie de talleres, cada uno organizado por delegados de las civilizaciones más avanzadas. Ethan asistió por curiosidad, ansioso por comprender cómo otras especies abordaban la ecuación. La primera sesión fue dirigida por los Arlans, una especie cristalina conocida por su pensamiento hiperlógico. Su matemático principal, una figura brillante llamada Oralx, proyectó una luz deslumbrante. Modelo tridimensional de la paradoja del infinito en el aire. Orx explicó cómo su enfoque se basaba en dividir la ecuación en subconjuntos infinitos, cada uno correspondiente a una dimensión única del espacio-tiempo. Ethan observó cómo los delegados asintieron con la cabeza impresionados por la elegancia de la teoría Arglorian, pero mientras Orx explicaba más, Ethan notó una falla en la lógica. Los subconjuntos, si bien matemáticamente sólidos, no parecían explicar el comportamiento no lineal de la ecuación. Era como si estuvieran tratando de resolver un rompecabezas cortándolo en piezas más pequeñas que ya no encajaban juntas. Ethan levantó la mano vacilante atrayendo miradas curiosas de la audiencia. Discúlpeme, Orx. Ethan comenzó con voz firme a pesar de su nerviosismo. Su método es brillante, pero dividir la ecuación en subconjuntos no corre el riesgo de perderlas relaciones entre las variables. La interacción no lineal parece ser una parte crítica del proceso. Problema. La sala quedó en silencio. El cuerpo cristalino de Orel parpadeó por un momento, una señal de contemplación. Una observación interesante, dijo el humano Oryx, su voz reverberando como campanas, pero nuestro análisis sugiere que estas interacciones son insignificantes comparadas con las variables primarias. Ethan asintió aunque no estaba completamente convencido. Regresó a su asiento. Su mente estaba acelerada. Si incluso los Arlans estaban pasando por alto algo tan fundamental, tal vez la solución residía en un enfoque completamente diferente. La siguiente sesión fue aún más desconcertante, organizada por los CENAR.
Una especie de seres telepáticos implicó una simulación mental colectiva de la ecuación. Ethan se encontró parado torpemente en medio de un círculo de delegados, cenar sus cabezas alargadas brillando débilmente mientras sincronizaban sus pensamientos. Lo invitaron a participar alegando que una conciencia unificada podría revelar percepciones que ningún individuo podría lograr. Ethan estuvo de acuerdo, aunque no estaba seguro de cómo su mente podría posiblemente entender. Egre con los suyos, la experiencia fue abrumadora. Por un breve momento, sintió que sus pensamientos se mezclaban con los de ellos. Su conciencia se expandía en una vasta red de ideas y posibilidades, pero la sensación fue fugaz, y cuando los Enar concluyeron su simulación, Ethan se dio cuenta de que no estaban más cerca de una solución que antes de la paradoja infinita. Siguió siendo tan esquiva como siempre, su complejidad desafiando incluso el intelecto combinado de los Enar. Al mediodía, Ethan se sintió inspirado y desanimado. La brillantez absoluta de los otros delegados era innegable, pero sus enfoques parecieron fallar cuando se enfrentaron al misterio central de la ecuación. No era solo un problema matemático, era un acertijo que requería no solo conocimiento sino también intuición y creatividad. Mientras deambulaba por los extensos salones de la cumbre, Ethan se sintió atraído a la plataforma de observación, un espacio tranquilo con vista a la vasta extensión de la galaxia. Se quedó allí por un rato mirando las estrellas y dejando que su mente vagara. La paradoja del infinito permaneció en sus pensamientos, sus símbolos grabados en su memoria. Pensó en la Tierra, sobre la simplicidad de sus sistemas en comparación con la grandeza de la galaxia, pero la simplicidad de la Tierra a menudo ocultaba una profunda complejidad. ¿Podría ser esa la clave? Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una voz perdida en sus pensamientos. Ethan humano se giró para ver al profesor Zilar acercándose, su alta y brillante figura imponente. Incluso en la atmósfera relajada de la plataforma de observación había una leve sonrisa en el rostro de ZYL, aunque su tono era más curioso que condescendiente, solo tratando de darle sentido a todo. Ethan respondió manteniendo su voz educada. La ecuación, el enfoque. Todo. Zilar inclinó la cabeza, sus tres ojos brillando con diversión. ¿Y crees que tu perspectiva terrenal tiene la respuesta? Ethan vaciló. No lo sé, admitió, pero creo que a veces mirar un problema desde un ángulo diferente puede revelar cosas que otros podrían pasar por alto. Zilar lo estudió por un momento antes de asentir. Un punto justo, pero cuidado, la arrogancia humana es una trampa peligrosa incluso para aquellos con intenciones nobles. La paradoja del infinito ha humillado mentes mucho más grandes que la tuya. Con eso, Zilar se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ethan solo con sus pensamientos. El encuentro solo fortaleció la resolución de Ethan. No necesitaba demostrarle nada a Zilar ni a nadie más. Estaba aquí para comprender y contribuir de cualquier manera que pudiera, y si eso significaba pensar de manera diferente, así fuera. El día terminó con una mesa redonda donde los delegados compartieron actualizaciones sobre su progreso. Ethan eligió escuchar en lugar de hablar. Absorbiendo la riqueza de conocimiento y perspectivas a su alrededor, notó que, si bien muchos enfoques eran avanzados, todos parecían compartir un defecto común. Trataron la ecuación como un oponente a ser conquistado en lugar de un rompecabezas a ser resuelto. A medida que la discusión llegaba a su fin, Ethan sintió una renovada sensación de determinación. No tenía la tecnología ni los recursos de las otras civilizaciones, pero tenía algo. Parecía que les faltaba la voluntad de aceptar la sencillez y la intuición. Tal vez eso era lo que requería la paradoja del infinito. Al regresar a sus aposentos, Ethan se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar la ecuación de memoria. Esta vez no intentó diseccionarla ni descomponerla. En lugar de eso, dejó que sus pensamientos fluyeran libremente, permitiendo que los patrones y las conexiones surgieran de manera natural. Pasaron las horas, y mientras trabajaba, un leve destello de comprensión comenzó a tomar forma en su mente. Por primera vez desde que llegó a la cumbre, Ethan sintió una chispa de esperanza. El camino por delante aún era incierto, pero estaba decidido a superarlo. La paradoja del infinito no era solo una prueba de intelecto, era un desafío para ver el universo de una manera nueva, y Ethan estaba listo para enfrentar ese desafío. El tercer día de la cumbre de matemáticas galácticas comenzó con una sensación de urgencia. La paradoja del infinito se cernía sobre los delegados como una nube de tormenta. Su solución elusiva se burlaba de su brillantez colectiva. Ethan Carter, sin embargo, se acercó al día con tranquila determinación después de las largas horas que había pasado la noche anterior examinando la ecuación desde todos los ángulos imaginables. Comenzó a sentir un patrón sutil oculto debajo de sus capas de complejidad. Todavía no tenía una solución completa,
pero tenía una dirección. Las sesiones de la mañana eran tan rigurosas como siempre, llenas de teorías complejas y argumentos entre los delegados. Ethan se sentó a escuchar otra ronda de presentaciones, esta vez dirigidas por los Aoran, una raza de seres translúcidos, cuyas redes neuronales se decía que funcionaban como computadoras cuánticas. Sus matemáticos introdujeron un enfoque radical que implicaba aplicar cálculos probabilísticos para aproximar la solución de la ecuación. Las proyecciones holográficas que mostraban eran impresionantes en su complejidad y la sala zumbaba con murmullos de aprobación. Ethan observó atentamente su tableta apoyada en su regazo mientras garabateaba notas. El trabajo de los Aoran era innegablemente brillante, pero a medida que continuaba su demostración, comenzó a notar un defecto en sus computadoras. Las suposiciones se basaban en gran medida en suposiciones sobre las variables de la ecuación, suposiciones que Ethan sospechaba que eran incorrectas. Se inclinó hacia adelante y frunció el ceño mientras consideraba las implicaciones. Cuando terminó la presentación, Ethan dudó. No estaba seguro de si le correspondía hablar, especialmente dado el escepticismo que había enfrentado en días anteriores, pero cuando miró la paradoja del infinito que se mostraba en el holograma central, supo que no podía permanecer en silencio. «Disculpe». Ethan comenzó a levantarse de su asiento. La sala se quedó en silencio. Docenas de ojos alienígenas se volvieron hacia él. Sintió una familiar punzada de nerviosismo. Pero lo superó. Su método es impresionante, pero creo que hay un problema potencial con la forma en que está tratando las variables de la ecuación. Las interacciones entre ellas no son simplemente aleatorias, son parte de una estructura más grande. Si las tratamos de manera probabilística, podríamos pasar por alto las relaciones que mantienen unido a todo el sistema. El matemático Aoran principal, una figura brillante llamada Borx, inclinó su cabeza semitranslúcida. Su cuerpo emitió un débil brillo pulsante que Ethan interpretó como un signo de curiosidad y que evidencia respalda su afirmación. «¿Borx humano?», preguntó su voz un zumbido. Melódico. Ethan respiró profundamente. «He estado analizando la ecuación desde una perspectiva diferente. No es solo un problema matemático, es un acertijo. Las variables interactúan de maneras que se asemejan a patrones encontrados en sistemas naturales como fractales o dinámicas caóticas y nos aproximamos con la suposición de que la estructura en sí tiene significado en lugar de reducirla a probabilidades. Podríamos encontrar una manera de avanzar». Una oleada de murmullos recorrió la sala. Algunos delegados parecían intrigados, mientras que otros intercambiaron miradas escépticas. Borx miró a Ethan por un momento antes de responder. «Una perspectiva interesante. Humana, pero la especulación sin evidencia tiene poco valor». Ethan asintió. «Impasible. Estoy de acuerdo, no estoy afirmando tener la solución todavía, pero creo que vale la pena explorar este enfoque». La discusión continuó y Ethan regresó a su asiento. Notó que algunos delegados lo miraban con una mezcla de curiosidad y duda. No importaba, no estaba allí para buscar aprobación, estaba aquí para resolver la ecuación después de la sesión. Ethan se retiró a la plataforma de observación una vez más. Las estrellas afuera parecían más brillantes hoy, su luz atravesaba las paredes transparentes de la estación. Se quedó allí por un rato, mirando los patrones arremolinados de la galaxia, dejando que sus pensamientos vagaran. La paradoja del infinito persistía en su mente. Sus símbolos grabados en su memoria mientras consideraba la complejidad de la ecuación, comenzó a ver paralelos con el universo mismo, un sistema caótico pero ordenado, lleno de conexiones ocultas esperando ser descubiertas. Su contemplación fue interrumpida por una voz suave. «Piensas diferente, humano, eso es raro». Ethan S.E. volvió para ver a una delegada alienígena parada cerca. Era de una especie que no había encontrado antes, alta y delgada, con una piel que brillaba como plata líquida. Sus ojos, un profundo tono violeta, parecía atravesarlo. «Estoy tratando de». Ethan respondió con cautela. «A veces una perspectiva diferente es todo lo que necesitamos». El alienígena asintió con su expresión ilegible. «La mayoría de nosotros estamos cegados por nuestra propia brillantez, vemos complejidad y asumimos que la solución debe ser igualmente compleja, pero tal vez la simplicidad sea la respuesta». Ethan parpadeó sorprendido por sus palabras. «¿Crees que la paradoja del infinito tiene una solución simple, no simple en la forma? ¿Crees que dijo, pero la simplicidad puede surgir de la complejidad como el orden del caos? El truco es ver el patrón debajo del ruido». Sus palabras permanecieron en la mente de Ethan mucho después de que ella se fuera. Él regresó a sus aposentos y comenzó a trabajar en la ecuación una vez más, esta vez enfocándose en su estructura en lugar de sus componentes.
Individuales analizó las relaciones entre las variables trazando sus interacciones en diagramas intrincados. Cuanto más trabajaba, más comenzaba a ver la ecuación no como un problema a resolver, sino como una historia a entender. Pasaron las horas y el escritorio de Ethan se llenó de notas y bocetos. Su tableta mostraba una red extensa de ecuaciones, cada una conectada por líneas y flechas que representaban sus relaciones. Era un lío, pero era un lío que tenía sentido para él. Podía sentir la solución, acercándose como una luz tenue al final de un largo túnel mientras trabajaba. Ethan. Pensó en la Tierra, en los sistemas simples que a menudo contenían verdades profundas. Pensó en los fractales, en la forma en que un solo patrón podía repetirse infinitamente, creando complejidad a partir de la simplicidad. Pensó en las estrellas, en la forma en que parecen bailar en perfecta armonía a pesar del caos del universo. Cuando Ethan finalmente dejó su pluma, sintió una oleada de esperanza. Todavía no tenía la solución completa, pero estaba empezando a ver el contorno de la misma. La paradoja del infinito no era solo una ecuación matemática, era un reflejo del universo mismo, un rompecabezas que requería no solo intelecto, sino intuición y creatividad. Ethan se acostó a descansar. No pudo evitar sonreír por primera vez desde que llegó a la cumbre. Sentía que estaba en el camino correcto. El camino que tenía por delante todavía era largo, pero estaba decidido a llegar hasta el infinito. La paradoja no seguiría siendo un misterio para siempre. No si tenía algo que decir al respecto. Ethan se despertó el cuarto día de la cumbre, sintiendo una mezcla inusual de anticipación y resolución. El rompecabezas de la paradoja del infinito ya no era una abstracción abrumadora en su mente. Se había transformado en un desafío tangible. Una historia que esperaba ser desenredada. Su trabajo nocturno había producido fragmentos de comprensión, vislumbres de un patrón que parecía zumbar bajo la complejidad de la ecuación, pero sabía que necesitaba más tiempo y quizás más coraje para unir esos fragmentos en un agujero cohesivo. Los procedimientos del día comenzaron con una palpable sensación de urgencia. Los delegados, ahora visiblemente cansados por los días de intensas deliberaciones, se reunieron en la sala central. Auditorio para otra ronda de presentaciones. Muchos de ellos habían pasado la noche anterior revisando sus teorías. Cada uno con la esperanza de obtener una ventaja en la carrera. Para resolver la ecuación, Ethan se encontró observando la sala más de cerca que ante su mente, catalogando los signos sutiles de frustración y determinación grabados en rostros tanto alienígenas como familiares. La sesión se abrió con un anuncio de los organizadores de la cumbre. Se estaba presentando un nuevo desafío final, un espacio de tiempo dedicado para que los delegados individuales presentaran públicamente su progreso en la paradoja del infinito. Cada presentador tendría la oportunidad de defender su enfoque, recibir retroalimentación y, si era posible, demostrar un avance. El anuncio fue recibido con una mezcla de emoción y temor. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. A medida que avanzaba la sesión, la atención de Ethan se movía entre las proyecciones holográficas en el escenario y sus propias notas. Las presentaciones fueron un desfile de brillantez. Cada delegado mostró su civilización, la destreza matemática única de los orianos. Con sus modelos hiperdimensionales argumentaron que la ecuación era una puerta de entrada para comprender los universos paralelos. Los arianos, una raza de seres gaseosos, propusieron que la solución estaba en formas de onda oscilatorias que resonaban a través de dimensiones. Cada teoría era deslumbrante por sí misma, pero ninguna parecía capturar toda la esencia de la ecuación. Ethan se sentó tranquilamente con su tableta apoyada en su regazo mientras la habitación se llenaba de murmullos de admiración y escepticismo. Sabía que su turno se acercaba y el peso de esa comprensión se posaba pesadamente sobre sus hombros. Su presentación no tendría la grandeza de las demás, sin pantallas holográficas, sin simulaciones avanzadas, pero él creía en su enfoque. Tenía que hacerlo. Cuando llamaron su nombre, un silencio cayó sobre el auditorio. Ethan se levantó de su asiento, su corazón latía con fuerza mientras se dirigía al escenario. La pantalla holográfica en el centro de la habitación brilló. Esperando su entrada, respirando profundamente, conectó su tableta al sistema. Proyectando sus notas y diagramas en la pantalla. Buenos días, Ethan, comenzó su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Soy el Dr. Ethan Carter, representando a la Tierra. Durante los últimos días he estado analizando la paradoja del infinito, no solo como una ecuación matemática, sino como un sistema, una estructura viva con su propia lógica interna. Hizo una pausa escaneando la sala en busca de reacciones. La mayoría de los delegados parecían intrigados, aunque algunos parecían escépticos. El profesor Zilar, sentado en la primera fila, lo miró con una expresión
Ilegible. He notado que muchos de los enfoques presentados hasta ahora se centran en dividir la ecuación en partes más pequeñas. O aplicar modelos computacionales avanzados para aproximar una solución. Estos métodos son brillantes, pero creo que pasan por alto algo fundamental: las relaciones entre las variables. La paradoja del infinito no es solo una suma de sus partes, es una red, un sistema, donde cada componente influye en todos los demás. Si ignoramos esas relaciones, nos perdemos la verdadera naturaleza de la ecuación. Los dedos de Ethan se movían por su tableta, manipulando la pantalla holográfica para mostrar una representación simplificada de la ecuación. Destacó las variables clave y sus interacciones, usando líneas codificadas por colores para ilustrar las conexiones. ¿Qué pasaría si él continuara? En lugar de tratar la ecuación como un problema a resolver, la tratáramos como una historia a entender. ¿Qué pasaría si la respuesta no estuviera en las variables mismas, sino en la forma en que interactúan, como hilos que tejen un tapiz más grande? La sala estaba en silencio. Los delegados se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Ethan respiró profundamente y continuó. Usando esta perspectiva, he estado trabajando para identificar patrones dentro de la ecuación, estructuras recurrentes que insinúan su lógica subyacente. Uno de estos patrones se asemeja a un concepto que llamamos fractales en la Tierra, estructuras autorreplicantes que parecen complejas pero están construidas a partir de reglas simples que se repiten. Demostró el concepto superponiendo un patrón fractal sobre la ecuación, resaltando áreas donde las estructuras se alinearon. La proyección cambió, revelando una red hipnótica de interconexiones que parecían latir con vida. Creo que la paradoja del infinito es un sistema fractal. Ethan concluyó que su complejidad surge de la repetición de reglas simples en múltiples dimensiones. Si podemos identificar esas reglas y entender cómo interactúan, podemos desentrañar los secretos de la ecuación. Por un momento la sala permaneció en silencio, y luego los murmullos comenzaron a extenderse por la audiencia. Algunos delegados susurraron a sus vecinos, mientras otros examinaban la proyección holográfica con un interés renovado. El profesor Zar, todavía sentado en la primera fila, se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Una perspectiva intrigante, dijo finalmente Zar, su voz cortando los murmullos. Pero las perspectivas por sí solas no resuelven ecuaciones. ¿Tiene pruebas, Dr. Carter? ¿Puede demostrar que su teoría es válida? Ethan dudó. No tenía una solución completa, todavía no, pero tenía algo cercano, algo que insinuaba la ecuación, verdades más profundas. No puedo afirmar que haya resuelto la paradoja del infinito, admitió, pero creo que he identificado el marco de su estructura. Este enfoque es la clave para encontrar la solución. Los murmullos se hicieron más fuertes. Ethan se preparó para las críticas, pero para su sorpresa, varios delegados asintieron con la cabeza en acuerdo. El concepto de fractales, aunque desconocido para muchas especies, resonó con su propia comprensión de los sistemas naturales. Después de la sesión, Ethan regresó a sus aposentos, su mente acelerada. La retroalimentación que había recibido fue alentadora y humilde a la vez. Había dado un paso adelante, pero el viaje estaba lejos de terminar. Mientras revisaba sus notas y diagramas, comenzó a refinar su teoría, buscando las reglas simples que podrían desbloquear los secretos de la ecuación. Por primera vez, sintió no solo esperanza, sino certeza. La paradoja del infinito no era un desafío insuperable, era un rompecabezas esperando ser resuelto, y Ethan estaba más cerca que nunca de encontrar la respuesta. El último día de Ethan en la cumbre de matemáticas galácticas comenzó en silencio. La tranquilidad de sus aposentos contrastaba con el zumbido de la actividad en los pasillos de la estación, donde los delegados se preparaban para la conclusión de la cumbre. La paradoja del infinito flotaba en el aire como una cuerda sin resolver. Su solución elusiva llevaba el estado de ánimo a un punto álgido. Ethan estaba sentado en su escritorio mirando su tableta. Sentía el peso de la anticipación presionándolo. Esta era la última oportunidad de probar su teoría para completar su trabajo. La noche anterior había sido un torbellino de cálculos y avances. Después de presentar su enfoque basado en fractales, Ethan había recibido una oleada de preguntas y sugerencias de los delegados. Algunos eran despectivos, otros alentadores, pero todos lo habían empujado a refinar sus ideas. A las primeras horas de la mañana había comenzado a ver la ecuación bajo una nueva luz. La estructura fractal no era solo una metáfora, era la clave para descifrar el verdadero significado de la ecuación. Respiró profundamente y revisó sus notas una última vez. La paradoja del infinito no era solo un problema matemático. Era una representación de un sistema mucho más profundo. Sus variables, alguna vez creídas como desconectadas, eran parte de un patrón autorreplicante que se extendía a través de dimensiones. La solución no era sobre computación, era sobre entender el sistema como un todo. Cuando llegó el anuncio convocando a los delegados a la sesión final, Ethan sintió una oleada de
Determinación se levantó de su asiento con tableta en mano y se dirigió al auditorio central. El salón se llenó con una sensación de anticipación mientras los delegados tomaban sus lugares. Sus discusiones fueron silenciosas pero intensas en el escenario central. La pantalla holográfica de la paradoja del infinito brilló, sus símbolos latiendo débilmente como si estuvieran vivos. El moderador de la cumbre, un ser insectoide alto llamado Gelore, se dirigió a la audiencia. Estimados delegados, Elor, comenzó su voz, una serie de clics y words traducidos en discurso. Hemos llegado a la sesión final de la cumbre de este año. Hoy invitamos a aquellos que creen que han hecho un progreso significativo en la paradoja del infinito a presentar sus hallazgos. Varios delegados se levantaron para hablar, presentando sus teorías con la precisión y brillantez esperada de las mejores mentes de la galaxia. Ethan escuchó atentamente. Su respeto por sus pares crecía con cada presentación. Las soluciones que proponían eran audaces e innovadoras, pero ninguna parecía capturar completamente la esencia de la ecuación. A medida que la sesión continuaba, el peso de la expectativa comenzó a sentarse en la sala. El tiempo se estaba acabando y la ecuación seguía sin resolverse. Finalmente Selor se volvió hacia Ethan. Dr. Ethan Carter de la Tierra anunció que han sido invitados a presentar sus hallazgos. Ethan se puso de pie con el corazón palpitando mientras se dirigía al escenario. Conectó su tableta a la pantalla holográfica, proyectando sus diagramas y cálculos en la pantalla. Tomando una respiración profunda, se dirigió a la audiencia. Durante los últimos días he estado analizando la paradoja del infinito no solo como una ecuación matemática, sino como un sistema, una red de relaciones interconectadas. Lo que he descubierto es que la ecuación está construida sobre una estructura fractal, un patrón autorreplicante que existe en múltiples dimensiones. Señaló el holograma, que ahora mostraba una representación simplificada de la ecuación superpuesta con patrones fractales. Esta estructura no es solo una característica de la ecuación, es la clave para su solución. Al comprender las reglas que gobiernan estos patrones, podemos desbloquear la ecuación. Sí. La sala estaba en silencio. Los delegados observaban atentamente mientras Ethan continuaba. He identificado 3 reglas fundamentales que definen el comportamiento de la ecuación. Primero, cada variable interactúa con sus vecinas de una manera que amplifica su influencia. Segundo, el sistema en su conjunto evoluciona a través de iteraciones recursivas, con cada iteración basándose en la anterior. Y tercero, la solución no radica en aislar las variables, sino en comprender el comportamiento emergente del sistema. Hizo una pausa con la mirada y recorrió a la audiencia. Usando estos principios, he desarrollado un modelo que replica la estructura de la ecuación. Al aplicar este modelo, he podido simplificar la ecuación en una forma que revela su lógica subyacente. Ethan manipuló su tableta y el holograma cambió para mostrar la ecuación simplificada. El laberinto de símbolos, que alguna vez fue caótico, ahora apareció como un patrón armonioso. Su complejidad se resolvió en una simetría elegante. Una onda de murmullos se extendió por la audiencia cuando los delegados se inclinaron hacia adelante. Sus expresiones eran una mezcla de asombro e incredulidad. Ethan concluyó que esta es la solución a la paradoja del infinito. No es solo un resultado matemático, es una representación de un sistema que encarna los principios de recursión, emergencia e interconexión. Al comprender estos principios, podemos desbloquear todo el potencial de la ecuación. Por un momento, la sala quedó en silencio y luego estalló una ola de aplausos que llenaron el auditorio con un sonido que Ethan nunca había esperado escuchar. Los delegados de toda la galaxia se pusieron de pie. Sus expresiones iban desde la admiración hasta el absoluto asombro. Incluso el profesor Zar, que había sido uno de los críticos más duros de Ethan, asintió con aprobación. Celor dio un paso adelante, su voz resonando con emoción. Dr. Ethan Carter dijo que usted ha logrado lo que muchos creían imposible. Su trabajo no solo ha resuelto la paradoja del infinito, sino que también ha demostrado el valor de una nueva perspectiva. En nombre de la cumbre, lo felicito. Ethan sintió una oleada de alivio y orgullo. Cuando bajó del escenario, los delegados se acercaron a él ofreciéndole sus felicitaciones y haciendo preguntas sobre su trabajo. Por primera vez, se sintió verdaderamente aceptado como un igual entre las mentes más brillantes de la galaxia. Cuando la cumbre se acercaba a su fin, Ethan se encontró en la plataforma de observación mirando las estrellas. La paradoja del infinito había sido más que un desafío matemático, había sido un viaje de descubrimiento que lo había llevado a sus límites y lo había obligado a ver el universo de una nueva manera. Pensó en la Tierra, sobre el pequeño planeta que lo había enviado aquí, y sintió un profundo sentido de gratitud. Las estrellas parecía brillar un poco más esa noche. Su luz era un recordatorio de que incluso los rompecabezas más complejos se podían resolver con paciencia, creatividad y determinación. Ethan sonrió sabiendo que el viaje estaba lejos. Over the Infinity Paradox era solo el comienzo.